Hola chicos, ¿cómo están? Muy buenas noches con todos. Vamos a hablar sobre condiciones preanalíticas de la alteración de la glucosa en un examen de laboratorio. Y también vamos a hablar unos cuantos puntos en el área analítica. Para ser muy breve, he decidido, disculpen la letra, más bien así es mi grafía. Eh, Bien, todos sabemos que la glucosa es un carbohidrato. Su función es netamente dar energía al cuerpo, para eso se usa. Está metabolizada por dos hormonas muy importantes como la insulina y el glucagón que hacen que se mantenga la glucosa de manera constante en niveles adecuados en sangre. Cuando se rompe este control, se genera, cuando se rompe la hemostasia, se rompe este sistema de autorregulación, se presenta una enfermedad llamada diabetes, que se caracteriza por cuadros hiperglicémicos, ¿no? Glucosas altas en sangre. Lo que normalmente se pide en el laboratorio para hacer el diagnóstico de la glucosa es un estudio basal en ayunas, eh, una glucosa postprandial, una curva de tolerancia de la glucosa, una glicemia. Son exámenes que se piden hoy en día. Ya se incorpora, pues ya buen tipito atrás, el estudio de hemoglobina glicosilada, ¿no? Que es igual estándar para el diagnóstico de diabetes. Pero en el área preanalítica nosotros tenemos que manejar ciertas acciones, ciertas condiciones que el paciente puede venirse a hacerse un examen y generar una alteración de ellos mismos. Es así de que no he podido detallar a, a cada punto por punto porque es muy largo y es extenso qué factores pueden desencadenar glucosas altas en los estudios de laboratorio, pero vamos a intentar hablar de las más relevantes. ¿Okay? Unas de las hiperglicemias más frecuentes que aparecen en laboratorio son las hiperglicemias fisiológicas. Las hiperglicemias fisiológicas son aquellas hiperglicemias muy transitorias. Elevan muy poquito nada más la glucosa, tales como los ataques de ansiedad, espasmos musculares como calambres, menstruación, baños de agua caliente. Esto puede generar una ligera alteración al momento que se hace una glucosa. Son hiperglicemias fisiológicas, son estacionarias, momentarias, no elevan mucho el azúcar. Es importante considerar entonces el momento que se hace un estudio de sangre, pues rever el estado del paciente, ¿no? O al menos consultar, indagar, observar. Tenemos que tener ojo de perito, como les comenté. Es parte de nuestra formación como analistas. Eh, También hay otra hiperglicemia, hay hiperglicemias por estrés. Y cuando digo estrés no tan solo estoy hablando de emociones fuertes, también estoy hablando de politraumatismos, golpes, caídas, quemaduras, sepsis, shock, accidentes cardiovasculares, infarto agudo al miocardio, epilepsias, ¿no? Encefalitis, esas cositas un poco complejas cuando el cuerpo está estresado por alguna condición grave adentro puede generar hiperglicemias, ¿no? Es una hiperglicemia por estrés. También hay una hiperglicemia por intolerancia a la glucosa. Llega un momento en el que el cuerpo, eh, tanta insulina que el cuerpo produce para poder mantener los niveles de glucosa bajos, y llega pues a generar cierta resistencia a esta, ¿no? Y ya no regula o no baja los niveles de glucosa como debería bajarlas. La insulina, su función es bajar los niveles de azúcar, agarrar la glucosa, meterla en las células y bajar los niveles de azúcar en sangre. Pero cuando se llega a hostigar mucho el cuerpo, para dejarme entender, ciertos receptores ya se bloquean, ciertas condiciones ya no le permite a la insulina cumplir su función de meter la glucosa a las células. Eso que conlleva de que el cuerpo piense de que no hay azúcar, no hay energía, y comienza a consumir energía de sí misma, degradando los lípidos. Y esa es una explicación por cual un paciente diabético pierde peso porque su cuerpo, al no ingresar el azúcar correcta, porque ya no se permite ingresar a las células, le pide consumo al tejido adiposo que está en el organismo y comienza a perder apetito, ¿no? Comienza a tener apetito. Y pierde peso, también pierde peso.
Bueno, es un tipo de hipervigilancia por intolerancia. Otra que es también frecuente es la diabetes gestacional. Muchos no saben, pero el 60% de las mujeres que llegan a ser diabetes gestacional 15 años después logran consolidar una diabetes. Así que atentos con eso. ¿Ok? De ahí tenemos unas hiperglicemias secundarias, ya son más de tipo endocrinológicas, como el síndrome de Cushing, ese tipo de enfermedades tiroideas que pueden generar que se eleve los niveles de glucosa en sangre, ¿no? Está, bueno, de hiperglicemias iatrogénicas por consumo de glucocorticoides, pues, ¿no? Una de las causas. Eh, bueno, en realidad hay una lista, una variedad de situaciones en las que se puede elevar la intoxicación. Por ejemplo, puede generar eh, que se eleve la glucosa, estar muy vitaminizado, también puede generar tumores en los ganglios. Una hiperglicemia seguida de una pancreatitis, ¿no? Una pancreatitis aguda, eh, puede generar estados de hiperglicemia, ¿no? Que pueden alterar tus niveles de resultados en el laboratorio. Esas son algunas condiciones. Recordar siempre las que son más frecuentes de ir son las hiperglicemias fisiológicas. El paciente viene de venir a hacer una actividad física, fue a correr primero antes de hacerse el examen, o fue al mercado, cargó bolsas, o estuvo ansioso, o al pinchazo, qué sé yo. Puede generar esas falsas elevaciones. Más aún si viene con duchas de agua caliente, peor, ¿no? También puede generar esas ligeras elevaciones que son estacionarias, sí, pero pueden influenciar igual en tu examen. Con respecto a la área analítica, situaciones en que se altera la glucosa por descuido o por problemas en la área analítica, para empezar, algo muy sabido es que el tiempo que se demora una muestra en procesar es muy importante. Recuerden de que cuando se extraen ustedes la sangre de un paciente, esa sangre que cae en el tubo está luchando, está viva, está luchando por sobrevivir aún y comienza a consumir lo que está a la mano para sobrevivir: glucosa, carbohidratos, proteínas, lípidos, y comienza a consumir todos los nutrientes que están en ese tubo, ¿no? Todo su entorno comienza a alimentarse con la intención de estabilizar y sobrevivir lo más tiempo posible. Ese consumo de azúcar, ese estrés también o esa ruptura puede generar una hemólisis, puede generar un consumo excesivo y bajar los niveles de azúcar, o caso contrario también dispararlas, es que hay una eh, descompensación, una destrucción de estas, ¿no? Eh, no hace falta decirlos también de que la poca calibración, la poca eh, utilización de controles de calidad también puede generar una alteración. El estar con las manos no bien protegidas. Muchos nosotros, a pesar que se nos dicen, llevamos siempre una galletita, un dulce en la chaqueta porque pues nos da hambre, ¿no? Damos de comer algo. Y a veces nos cogemos con los dedos o con los guantes un dulce, y con esa misma velocidad tocamos las puntas con el que vamos a mezclar los reactivos. Una que daña los reactivos porque los contaminas, y otro porque le cae esa miel al reactivo, ¿no? Y eso puede generar alteraciones en tus resultados también, o súbita de glucosa. En realidad hay mucho que decir en este tema. He intentado ser un poco breve con respecto al tema. Esto, más que una clase, es una charla para mí. Explicarles en base a mi experiencia qué cosas hay que considerar. Esto no ha quedado acá. Vamos a, en el próximo video, a hablar sobre la glucosa basal, la glucosa postprandial, la curva de tolerancia, qué diferencia hay entre la postprandial y la curva de tolerancia, qué es una hemoglobina glicosilada, para qué sirve, cómo es que se utiliza, cómo es que se mide. Entonces, nada, espero que les haya ayudado mucho este video. Recuerden de que los signos y síntomas que tiene un paciente con diabetes es pérdida de peso, mucho apetito, muchas ganas de orinar, polidipsia, polifagia, poliuria. Son cuadros alerta que te tienen a ti como para que tú vayas observando ya eh, qué tipo de paciente es el que te estás encontrando, ¿no? Nada, chicos, sigan estudiando, esfuércense mucho y bueno, será para la próxima comida.